Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 8 de la historia, Detective Midoriya. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Parte 8. ¿Quieres que establezca contacto con la Liga de Villanos?, preguntó Deku, asegurándose de no permitir ninguna emoción en su voz. ¿A qué final? Quiero hablar con su líder para promover la causa, dijo Overhaul. ¿Eso va a ser un problema? Para nada, dijo Deku fácilmente, acomodando al padre en el papel. Debo decir, sin embargo, que estoy un poco decepcionado. He estado aquí durante casi una semana, y ni siquiera has pensado en preguntar qué puedo contribuir a la causa además de mi espada. Estoy más que una cara bonita, ya sabes. Sus manos estaban firmes cuando sacó un pequeño cuaderno de su riñonera y se lo entregó a Overhaul. Una parte de él lo lamentó, pero esto finalmente consolidaría su lugar en el Shinya Saikai. Se llenó de cabo a rabo con análisis de Overhaul y los 8 consumibles. Un cuaderno de ese tamaño significaba que en realidad era un intento lamentable de análisis, solo la esencia de lo que estaba acostumbrado a hacer ahora. Fue suficiente para probarse a sí mismo como un activo valioso. Eso es solo una muestra de lo que puedo hacer. Tendré contacto con la Liga de Villanos dentro de una semana. No te molestes en seguirme, terminará mal para cualquiera que lo intente. Deku salió de la habitación sin decir una palabra más, sabiendo que se iría mucho antes de que terminaran de hojear el cuaderno, y mucho menos comprender las ramificaciones completas del análisis allí. Recordó exactamente dónde estaba la puerta principal del complejo, y su única barrera para salir era uno de los subordinados con el que se había encontrado ese primer día. Sin embargo, no fue una gran barrera, ya que Izuku solo tuvo que arquear una ceja para que el hombre se escabullera. La luz del sol se sentía maravillosa en la piel de Izuku. Sabía que podría haber abandonado el recinto en cualquier momento, pero se había quedado adentro si no fuera por otra razón que para no darles ninguna razón para dudar de él. Se había sentido un poco loco en el recinto. Solo podía entrenar hasta cierto punto, y sus habilidades de análisis ya estaban bastante agotadas. Comprobando la hora en su teléfono quemador, Izuku sonrió un poco para sí mismo, el momento era perfecto. Primero tenía que deshacerse de su cola. Mimik, o Irinaka Hoi, probablemente pensó que estaba siendo discreto. Izuku sabía mucho sobre la peculiaridad del hombre, como el hecho de que hubiera sido un juego de niños fusionarse en la pelota que lo había estado siguiendo durante al menos una cuadra, pretendiendo ser el juguete de un niño abandonado. Jugó ajeno a otro bloque hasta que vio la solución perfecta en un callejón. Deku arrancó la pelota del suelo y siseó. Te advertí que no me siguieras. Luego arrojó la pelota al suelo con toda la fuerza que pudo reunir, observando con satisfacción cómo se arqueaba en el contenedor de basura y aterrizaba entre la comida medio podrida. La próxima vez no será una advertencia, dijo Izuku con dureza. Entiendo que ustedes no confían en mí, y yo definitivamente no confío en ustedes. Volveré cuando haga contacto. Era muy poco probable que alguno de los Shinya Saikai intentara seguir a Izuku más allá, si es que podían encontrarlo, claro. Se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en días. Sus piernas lo llevaron a través de Musutafu, atravesando callejuelas y alrededor de edificios, encontrándose en una tienda de ramen en ruinas. Después de todo, era martes y eran las 12:30 en punto. Se deslizó dentro justo cuando el único cliente decía, tomaré un plato de ramen shoyu. Tonkotsu para mí, dijo Izuku, llamando la atención tanto del cliente como de la camarera. Las cejas de la anciana se fruncieron. Tomaré su pedido en un momento si espera a que se siente. No, él está conmigo, interrumpió el detective Tsukauchi, con una amplia sonrisa en su rostro. No estaba seguro de que pudiera hacerlo hoy. Izuku se quitó la máscara médica para que el detective pudiera ver su sonrisa a juego. Sabes que la academia nos enseña a no ser predecibles por motivos de seguridad, ¿verdad? Venir aquí todos los martes provoca eso. Tomó a Izuku completamente desprevenido cuando Tsukauchi se puso de pie, avanzando para envolver sus brazos alrededor del chico.
Aturdido, Izuku se quedó allí sin fuerzas, siendo abrazado hasta que el detective retrocedió, mirando a Izuku. ¿Estás bien, verdad? ¿Sin heridas? Estoy bien, no me han lastimado en lo más mínimo, prometió Izuku, y era cierto si no contabas cuando Ojo lo había cortado. Pero ni siquiera había dejado una cicatriz, se había ido antes de que se volviera potencialmente mortal, por lo que no contaba. Tsukauchi lo agarró por el hombro con fuerza. Te mantienes a salvo, ¿entendido? No me importa cómo lo justifiques, eres mi primera prioridad. Mantente a salvo, si no para ti o para mí, entonces para tu madre. Los rastros persistentes de su personalidad de Deku eran lo único que evitaba que llorara sobre el detective. Prometo que haré todo lo que pueda para mantenerme a salvo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Confío en que no te siguieron. Para demostrar mi valía, Chisaki me envió en una misión, dijo Izuku, acomodándose más. Comenzó con su historia, contándole a Tsukauchi todo lo que era importante, pasándole un cuaderno muy parecido al que había dejado en Overhaul. Este hablaba de cada uno de los miembros, pero a diferencia del otro, le daba debilidades específicas y detalles explícitos sobre qué héroes serían más efectivos contra cada miembro, así como algunas tácticas para que los oficiales de policía las usen con cierto miembro de ellas Shie Saikai. No quería dejar a los oficiales fuera de la diversión. Izuku pagaría por ver a Saito darle un puñetazo a uno de los 8 consumibles. Hablaron durante la comida y Izuku solo hizo una pausa cuando llegó a los eventos de esta mañana. Disimuló su vacilación para abordarlo metiéndose una gran cantidad de ramen en su boca, tomándose el tiempo para masticarlo antes de decir, Chisaki me envió para tratar de reclutar gente nueva para la causa. Tsukauchi miró a Izuku hacia abajo. Podía sentir que había algo que Izuku no le estaba diciendo, pero también sabía que tratar de obtener una respuesta del chico no sería un uso muy productivo de su tiempo limitado juntos. ¿Estarás a salvo? No corro ningún peligro con estas personas, prometió Izuku. Tsukauchi iba a tener que contentarse con eso, el chico dijo la verdad. Quienquiera que fueran estos reclutas, esperaba que ayudarían a Izuku si lo peor llegaba a lo peor. Confío en ti, Midoriya, dijo Tsukauchi pesadamente. Vuelve sano y salvo, chico. Lo tienes, jefe, dijo Izuku, saludando al detective con una sonrisa. Con eso, se volvió a poner la máscara y salió, desapareciendo en la calle. A veces, Naomasa lamentaba haber dejado que era Cereal entrenar a Midoriya en técnicas de sigilo. Izuku conocía su destino final, pero primero tenía que hacer algunos recados. Una carta se deslizó debajo de la puerta principal de su casa, un carrito de regalo para el restaurante favorito de Nakamura colocado debajo del limpiaparabrisas de su patrulla desde que Izuku se había perdido su cumpleaños, y una caja de dulces para Kimiko fue arrojada por correo, todo lo que Izuku hizo sin él. Problema o descubrimiento. La tarea más difícil sería obtener información para Sir Nicteye. Tenía algunas cosas que quería decirle al hombre él mismo, pero no se arriesgaba a entrar en ninguna agencia de héroes mientras estaba encubierto, sería pedir un desastre. Merodeó en el área general por un tiempo, principalmente matando el tiempo en ese momento. Pero después de un tiempo, parecía que Nicteye no estaba en el área y, lamentablemente, Izuku no tenía acceso al horario de Nicteye como lo hacía con los héroes con los que trabajaba regularmente. Sir Nicteye debería haber sido el destinatario principal de la información, ya que él fue el que encabezó toda la debacle, pero Izuku aún no podía confiar plenamente en el hombre. También le había dejado el cuaderno a Tsukauchi para asegurarse de que los oficiales de policía no entrarán a ciegas. Garabateó la información pertinente en otro cuaderno, en su mayoría detalles como qué héroes no incluir en la redada cuando llegara el momento. Su mente estaba examinando varios métodos de entrega cuando notó que tenía su segunda cola del día. Uno de los compinches de Nicteye, un estudiante de la UA que pasó por Le Millón. Alguien Nicteye no había pensado que era importante presentarle a Izuku. Para alguien con una peculiaridad de la previsión, Sir Nicteye no era bueno planificando. Estaba claro que Le Millón pensaba que era un individuo sospechoso, e Izuku no estaba seguro de poder quitárselo de encima. No era Ceread y Le Millón podía atravesar paredes. Una ligera conmoción surgió a unas cuadras de distancia. Pronto habría un ataque de villanos.
Lee Mi-yeon permaneció concentrado en él, una sonrisa se extendió por su rostro. Estaba claro exactamente cuando Lee Mi-yeon decidió hacer su movimiento. Bueno, para Izuku estaba claro, pero habría tomado a varias personas con la guardia baja. Oye, te ves un poco perdido. ¿Puedo ayudarte? Estoy bien. Esa es la espada que tienes ahí, dijo finalmente, alargando su paso para igualar a Izuku. No ves tantas espadas en público. Escucha, Lee Mi-yeon, soy un hombre ocupado. Podemos quedarnos aquí y discutir mi espada y su legalidad, o puedes tomar el cuaderno que tengo para Sir Nicteye e ir a lidiar con las cosas que suceden en la calle. Tu elección. ¿Cómo lo sabe, señor? ¿Y qué? Un grito atravesó el aire y Lee Mi-yeon se dio la vuelta para observar la situación. Asegúrate de que esto llegue a Sir Nicteye, y solo a Sir Nicteye, dijo Izuku, presionando el cuaderno en la mano de Lee Mi-yeon. Y ven al villano de ahí abajo desde su izquierda, está parcialmente ciego de ese ojo. Que, cuando Lee Mi-yeon se dio la vuelta de nuevo, Izuku ya se había ido. Probablemente podría haber encontrado a Izuku de nuevo si realmente hubiera querido, pero había un villano a quien atender. A Izuku le pareció que había esperado lo suficiente para lograr sus propósitos. La mayoría de ellos ya deberían estar allí. No estaba demasiado lejos del escondite de la Liga de Villanos, y había un lugar realmente bueno para detenerse y comprar sushi en su camino hacia allí. Este no era el mismo edificio al que lo habían llevado cuando lo secuestraron hace tanto tiempo, ese había sido comprometido durante esa operación. Les había tomado un tiempo, pero habían encontrado otro bar que encajaba con la estética de Shigaraki, y un viejo almacén que generalmente guardaban para cerrar un trato. Afortunadamente, este bar tenía mejor iluminación, aunque cuando Izuku entró, la mayoría de las luces estaban apagadas, y fue recibido por el sonido familiar de Shigaraki gritando a cualquier videojuego que estuviera jugando en ese momento. Kurohiri suspiró. Davi, irás a informar a Shigaraki Tomura que si desintegra otro sistema de juego, no obtendrá un reemplazo. No, gracias, prefiero no lidiar con la rabieta, dijo Davi perezosamente, sin siquiera levantar la vista de su teléfono celular. ¿Crees que Izuku lo logrará esta semana? Preguntó Toga, afilando distraídamente su cuchillo favorito. Era aburrido sin él. No podemos simplemente reclutarlo ya. Ya les dije que no me uniría a la liga, dijo Izuku, finalmente alertándolos de su presencia. Realmente disfrutó su entrenamiento sigiloso con el Aseread. Todos los ojos se posaron en él con diversos grados de conmoción. Toga estaba congelada, con el cuchillo medio levantado mientras Shigaraki maldecía, tratando de ocultar el hecho de que acababa de desintegrar el controlador de juego. Solo Kurohiri mantuvo la compostura, avanzando para aceptar la fuente de sushi que llevaba. Es bueno verte, Midoriya. Me alegra ver que estás ilesa. Hubo cierta preocupación en tu nombre cuando no pudiste asistir a la noche de póker de la semana pasada. Eso es en realidad parte de la razón por la que estoy aquí. Tengo algunos asuntos que discutir con ustedes, dijo Izuku, cambiando inconscientemente de un pie a otro. Shigaraki terminó de patear el polvo del controlador para que Kurohiri, con suerte, no lo viera antes de caminar hacia donde estaba Izuku. Seguro que estás disfrazado, ¿no es así, Deku? La única forma en que podría verse mejor sería si estuviera cubierto de sangre, dijo Toga con un suspiro soñador, sus ojos ambarinos fijos en él, era inquietante, pero sobre todo por el cuchillo que aún brillaba en su mano. Oh, ¿esa es la espada de Steiny? Es mío ahora, dijo Izuku, sin saber por dónde empezar toda su explicación. ¿Pero dónde estuviste la semana pasada, Midoriya? Preguntó el señor. Compres con curiosidad. Izuku respiró hondo. He estado en el complejo de Overhaul. Antes de que pudiera explicar más, Shigaraki chilló, desintegrando accidentalmente el control remoto de un televisor. Te niegas a unirte a nosotros y te unes a Overhaul. Pensé que éramos amigos, Izuku. ¿No estabas con la policía o algo así? Todavía soy un oficial de policía. Izuku gritó sobre la liga en pánico. ¿Qué? Estoy encubierto, pretendo ser parte del Shinya Saikai. He estado en el complejo durante la última semana tratando de ganarme la confianza de Overhaul para poder obtener más información para cuando los héroes decidan llevar a cabo el redada.
Spinner dejó escapar un tenso suspiro. Sabía que no te apartarías tanto de los principios de Stein, Midoriya. Seguro, dijo Izuku torpemente. De todos modos, Overhaul me envió aquí porque quiere discutir algo con la Liga de Villanos. Se supone que me pondré en contacto contigo dentro de una semana. ¿O, se digna hablar con nosotros?, preguntó Shigaraki. Una sonrisa malvada se extendió por su rostro. Esto tiene posibilidades. No pudo reprimir por completo su estremecimiento ante la idea de que Shigaraki y Overhaul se unieran. El mundo no estaba listo para eso. Pero estoy con Overhaul porque los héroes harán su movimiento pronto. Si todo sale según el plan, el Shia Saikai se disolverá. Parece que estamos peligrosamente cerca de romper nuestro acuerdo, Midoriya Izuku, dijo Kurohige, estudiándolo intensamente. Izuku suspiró profundamente. Cuando lo invitaron a esa primera noche de póker unas semanas después del secuestro, se vieron obligados a llegar a un acuerdo. Izuku y la Liga de Villanos podrían mantener una relación tenue si todos prometieran seguir una serie de reglas. La más importante de ellas fue que ninguna de las partes tenía permitido divulgar secretos laborales delicados ni preguntar sobre ellos. La Liga acordó mantener sus acciones fuera de la jurisdicción de Izuku, y no revelarían ninguna información sobre lo que estaban planeando. Izuku no habría podido manejar la culpa. Del mismo modo, Izuku no pudo decirles los planes o debilidades de la policía o del héroe. Si alguna vez estuviera en una posición en la que tuviera que arrestar a uno de ellos, supuestamente no habría resentimientos. Esperaba desesperadamente que después del secuestro se le prohibiera tener algo que ver con la Liga, y esto no sería un problema. Valoraba su amistad con el grupo de bichos raros, lo habían adoptado. También le dieron buena información sobre otras organizaciones criminales, especialmente si eran molestias para la Liga. Izuku lo justificó en gran medida, alegando a la Liga como fuente de información. Pero no importa cuántas veces se dijo eso a sí mismo, no podía negar el hecho de que cuando la puerta se abrió y Doi se llamó, «Oye, Midoriya ha vuelto, te extrañamos. Vete, no puedo ganar si estás aquí». Rincón de Kid para ellos había sido un busto bastante grande. Habían tomado semanas, pero Saito finalmente había logrado romper esta red de drogas, encontrando al líder de todo haciendo un trato en una panadería local. El tendero aterrorizado seguía retorciéndose las manos. Juro que no tenía idea de que esto estaba pasando. Simplemente los traté como a cualquier otro cliente. Estamos al tanto, señor, dijo Nakamura tan reconfortante como fue capaz de hacerlo. Estaremos con más preguntas más tarde, pero por ahora solo relájese. Si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre puede llamar a la estación y preguntar por mí o por el oficial Saito. Saito asintió con firmeza antes de que sus ojos se posaran en un pastel de cumpleaños muy específico que hizo que se le humedecieran la boca y los ojos. Ella se aclaró la garganta. Sin embargo, queremos tomar todas las precauciones necesarias para asegurarnos de que ninguno de sus productos horneados haya sido alterado. El tendero palideció mientras el resplandor de Nakamura quemaba el pastel. La torturó el resto del camino hasta la estación, pero cuando finalmente llegaron, se lo llevó triunfalmente. Tengo el pastel de fresa de esa panadería del quinto. Todos pueden agradecerme ahora. Murmullos de agradecimiento resonaron en toda la estación cuando rompieron platos y tenedores. Era la mejor panadería local y los pasteles eran demasiado caros para justificar comprarlos cuando no era una ocasión especial. A mitad de la fiesta improvisada, sin embargo, sonó un sollozo. «Sasaki, ¿estás bien?», preguntó Soma, dándole una palmada en la espalda a su hijo menor. «Yo solo, este es el tipo de pastel favorito de Midoriya». La habitación se silenció casi instantáneamente cuando los oficiales redujeron el consumo de pasteles, contemplando el estado actual de su camarada más joven. ¿Por qué está tan silencioso aquí? Oye, pastel. El detective Tsukauchi sonrió encantado, sirviéndose un trozo antes de mirar a su alrededor. ¿Qué pasa con todos ustedes? Simplemente nos preocupábamos por Midoriya, señor, dijo Kondo, con los ojos más suaves de lo habitual. Él no es realmente alguien que evite el peligro.
Oh, acabo de regresar de almorzar con él, en realidad ha llegado tan lejos sin lastimarse, dijo Tsukauchi, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en semanas. ¿Esto es de la panadería de la quinta? Esto es lo mejor. La habitación estaba en gran parte en silencio a excepción de los furiosos pisadas de Saito, seguidos por el clamor causado por ella golpeando el pastel de Tsukauchi fuera de sus manos. ¿Qué estás haciendo, Saito? ¿Almorzaste con Midoriya y no nos lo dijiste? Preguntó, con los ojos encendidos. Hemos estado muy preocupados por él, y ni siquiera pudiste decirnos que nos encontráramos contigo para almorzar. Sí, podríamos haber hecho que Mori vigilara la estación durante el almuerzo. Sasaki escupió. Oye. Casa llena. Magne gritó, golpeando su mano sobre la mesa. Tomo esta ronda. No del todo, dijo Izuku, poniendo lentamente su propia mano sobre la mesa. Escalera real. ¿Cómo? Exigió 2 veces. ¿Cómo siempre haces esto? ¿En serio apestas? ¿Estás seguro de que no tienes un capricho de la suerte? Preguntó el señor. Compres, haciendo rodar una de sus canicas entre sus dedos. Soy tan poco peculiar como el día que nací, todos ustedes son solo mariquitas, dijo Izuku, pensando en el estilo de juego despiadado de Saito, era bien sabido que ella hizo trampa, pero aún no habían descubierto cómo. Si te unes a nosotros, no quiero un capricho, Shigaraki, interrumpió Izuku. Tampoco quiero saber cómo te sientes tan confiado al ofrecerme uno continuamente. ¿No quieres quedarte con nosotros para siempre? Toga preguntó, moviendo sus pestañas. Estoy muy feliz como oficial de policía. Pero eso me recuerda por qué estoy aquí. ¿Estás dispuesto a reunirte con Overhaul? Miró a Shigaraki por lo que pareció una eternidad hasta que el hombre suspiró. Llévelo al almacén mañana por la noche. Hablaré con él, pero no prometo trabajar con él. Eso es todo lo que puedo pedir. Y necesito advertirte, no hagas nada que parezca agresivo a Overhaul. No actúes como si fueras a atacarlo a él o a su gente. No quiero explicar por qué estoy planeando su funeral. Y obviamente, actúen como si no me conocieran. Si mi tapadera es descubierta, ustedes pueden planear mi funeral. Tendremos cuidado, Izuku, arrulló Toga, con un brillo peligroso en sus ojos. Después de todo, todavía no hemos ido a nuestra primera cita. ¿Saben qué? Voy a fingir que no escuché eso. Buenas noches a todos. Los veré mañana por la noche. Recuerden, no los provoquen. Nunca lo haría. Vamos hombre, déjame hacer algo divertido. Dijo 2 veces, dándole una palmada en la espalda a Izuku. Si te unes a la Yakuza aunque sea temporalmente, no es tan exagerado pensar que podrías unirte a la Liga de Villanos. Te esperaré, dijo Shigaraki. Izuku había conocido a la Liga lo suficiente ahora que reconoció la forma indirecta de Shigaraki de decir que lo extrañaría. Shigaraki no tenía experiencia en expresar ningún tipo de emociones positivas, por lo que sus intentos siempre eran extraños. No contengas la respiración, dijo Izuku, mostrando una sonrisa. No estaré en otra noche de póker hasta que este trabajo esté terminado, pero cuando regrese, prepárate para irme. Normalmente Izuku nunca se habría quedado fuera tan tarde, especialmente porque esta no era la parte más sabrosa de la ciudad. Pero con la espada en su cadera y la máscara sobre su rostro, Izuku no pudo evitar pensar que ahora él era una de las cosas que chocaban en la noche. Nadie estaba vigilando el complejo, lo que Izuku solo podía atribuir a la arrogancia. Era tarde, extremadamente tarde, pero la luz de la oficina de Overhaul estaba encendida, lo que significaba que el hombre estaba despierto. Encontró su camino hacia allí, eliminando las ansiedades que estaban surgiendo. Tenía que ser Deku, confiado, idiota Deku. Necesitamos poder pasar pronto a la etapa de producción en masa, decía Overhaul cuando Izuku se acercó a la puerta que no estaba del todo cerrada. Solo necesitamos una forma de asegurar la supervivencia de Eri. Será más fácil si podemos convencer a la Liga de Villanos para que nos preste Buba y Gawara, dijo Chronostasis. No sé por qué le confiaste una tarea tan importante a Deku. Apenas conocemos al chico, y mucho menos si se puede confiar en él o no. Pasaron a temas más seguros, y él lo tomó como una señal para interrumpir.
Llamó ligeramente a la puerta antes de deslizarla para abrirla, haciendo todo lo posible por parecer como si apenas hubiera regresado. Perdón por la intrusión. El estado de ánimo de Chrono se agrió instantáneamente mientras miraba a Deku. ¿Renunciar a tu misión después de menos de un día? Me gustaría decir que estoy sorprendido, pero, francamente, esto es exactamente lo que esperaba de un niño. Definitivamente ignorando al hombre, Deku le entregó a Overhaul un papel arrancado de otro cuaderno. Aquí está la hora y el lugar en el que se reunirá mañana con la Liga de Villanos. Ahora, si me disculpan, ¿cómo sabemos que no es una trampa? Preguntó Chronostasis, mirando el papel. Chrono, me hieres, dijo Deku, agarrándose el pecho dramáticamente. Llévame contigo si desconfías tanto de mí. Úsame como rehén si eso es lo que necesitas. Eso no será necesario, entonó Overhaul, con los ojos dorados relucientes. Sin embargo, vendrás con nosotros, Deku. Deberías poder ver los frutos de tu trabajo. Por ahora, descansa. Izuku se inclinó ligeramente antes de irse. Una serie de preguntas nadaron en su mente. La mayoría de ellos pertenecían a la persona de la que habían estado hablando antes. En su camino de regreso a su habitación, podría haber jurado que escuchó el leve sonido de un niño llorando, lo que solo se sumó a su confusión. Se quedó dormido casi instantáneamente al colapsar en su futón, sus sueños se llenaron de máscaras de plaga y niños llorando. El día siguiente llegó demasiado pronto, pero no podía permitirse dormir como deseaba desesperadamente. Deku era fuerte, demasiado fuerte para la privación del sueño incluso si Izuku se sentía muerto. A pesar de su falta de sueño, estaba despierto y entrenando a su hora normal, mucho antes que nadie. Rappa y Tengai fueron los primeros en entrar. Rappa inmediatamente desafió a Izuku a una pelea. Tomó un tiempo para que llegaran algunos más, pero cuando se corrió la voz de que ya estaba de regreso, apareció una gran cantidad de personas. Sakaki, un poco más sobrio de lo habitual, se rió. ¿Ya volviste, niño? ¿Te asustaste por lo grande? Malo, Liga de Villanos. Probablemente ni siquiera pudo encontrarlos, se burló alguien más. Deku resueltamente no dijo nada, continuando su entrenamiento como si no hubiera nadie más allí. Esto continuó durante aproximadamente una hora hasta que la puerta se abrió para revelar nada menos que al propio Chisaki. Excelente, están todos aquí. Esta noche nos reunimos con la Liga de Villanos, dijo en su forma habitual de seriedad. No puedo tomarlos a todos, así que lo he pensado un poco. Junto a mí estarán Chronostasis, Mimik, Nemoto, Katsukame y Deku. ¿Te llevarás a Deku? Preguntó Nemoto, horrorizado. No fue del todo inesperado, Nemoto se creía a sí mismo como el favorito de Overhaul, y estaba claro que veía a Deku como una amenaza para eso. Él es quien arregló todo esto, es correcto que él esté allí, dijo Overhaul con suavidad. Izuku se encontró odiando el carisma del hombre. Era fácil ver por qué aquellos como Nemoto y Chronostasis estaban dispuestos a luchar para ser el favorito del jefe, y era igual de fácil ver que Izuku tenía que cuidarlo. Estaba moviendo el bote demasiado para que los demás se sintieran cómodos, acercándose demasiado a Overhaul, quien continuó. Organizar esta reunión fue una prueba de su habilidad y lealtad, después de todo, y él me ha demostrado su valía. Deku inclinó levemente la cabeza, mirando subrepticiamente a los demás. Estoy feliz de ser parte oficial de Shinya Saikai. Una vez que se hizo el anuncio, Izuku lo tomó como una señal para irse. Había entrenado lo suficiente, ahora era el momento de alimentarse y ducharse. Era una bola de nervios nerviosos, por lo que se permitió una siesta rápida. Si iba a ser una bola de nervios, al menos no sería una bola de nervios privado de sueño. Sus sueños lo perseguían aún más esta vez, llenos de los sonidos de los niños en el dolor y las aves de rapiña. Se despertó con el corazón acelerado y un presentimiento. Una parte de él quería a alguien aquí como respaldo, posiblemente Sir Nicteye, para que tuviera una idea de lo que iba a pasar en esta reunión. Por otra parte, Sir Nicteye era posiblemente el peor coordinador que Izuku había tenido la desgracia de encontrar. Sabía que Sir era un estratega de renombre, pero Izuku no podía molestarse en quedar impresionado. El hombre estaba demasiado emocionado, por muy gracioso que sonara.
Estaba dispuesto a apresurarse con poca o ninguna información o planificación, poniendo en riesgo decenas de vidas. Al diablo con Sir Nicteye. Si pudiera tener a quien quisiera aquí, probablemente elegiría al detective. Las cosas siempre sentían que iban a estar bien cuando Tsukauchi estaba cerca. Aunque todavía esperaba que Saito llegara al equipo de incursión cada vez que sucediera. Necesitaba verla golpear la garganta a una yakuza para vivir realmente una vida plena. Hablando de Saito, Izuku esperaba no haberse metido en problemas últimamente. Si sus cálculos eran correctos, entonces el detective Kimura ya debería haber regresado de la baja por maternidad. No la conocía bien, solo lo suficiente para saber que era una mujer a la que temer. Según Tamakawa, la última vez que Saito y Kimura habían hecho todo lo posible, toda la estación sus pensamientos fueron interrumpidos por la alarma que había puesto para asegurarse de que estaba despierto y listo para la reunión. Como ya estaba despierto, Izuku tenía algo de tiempo extra, por lo que se dedicó a limpiar su espada. Como antes, tocar la espada de alguna manera, lo calmaba, o le recordaba su determinación, ¿por qué estaba aquí? Para cuando estuviera listo para partir, su espada habría pasado fácilmente la inspección de Overhaul. Lo acomodó a su costado con seguridad, con las manos firmes. Overhaul ya estaba en su oficina en ese momento, junto con Chronostasis, pero todavía estaban esperando a Mimik y los expendables que estaban por llegar. A pesar de que no tenía idea de cómo era Chrono, Izuku tuvo la clara impresión de que el hombre lo estaba mirando. Simplemente ladeó la cabeza, sus ojos vagaron fríamente, analíticamente, por Chronostasis. «Recuerda comportarte bien», dijo finalmente como una voz condescendiente que pudo reunir. «No quisiéramos causar ningún problema a Overhaul». Estaba claro que Chronostasis quería mucho poner a Deku en su lugar, pero no podía frente a Overhaul. «Pongamos esto en movimiento», dijo Mimik, entrando en su forma habitual de marioneta. Hirinaka y los otros expendables que habían sido invitados iban detrás, ansiosos por ponerse en marcha. «No te enfrentes a la liga menos que yo dé la señal», les recordó Overhaul a todos mientras repasaban el plan una vez más. A los que venían principalmente como respaldo, se les dio la dirección del almacén y se les envió a una ubicación discreta cercana. Estaba anocheciendo cuando la reunión se desarrolló, porque Shigaraki era simplemente así de dramático. El almacén era inquietante a la luz que se desvanecía, pero el efecto no era tan potente cuando Izuku había estado en el almacén un mes antes, jugando al póker con la liga. ¿Estás listo para comenzar algo que cambiará el mundo, Deku?, preguntó Overhaul, colocando una mano en su hombro. Mordiéndose el labio casi lo suficientemente fuerte como para sacar sangre, Izuku asintió, agradecido por la máscara y la luz que se desvanecía ocultando su expresión. Ante el asentimiento de Overhaul, Chronostasis abrió la puerta, permitiendo que su maestro entrara como si fuera el dueño del lugar. Fiel a la llamarada dramática de Shigaraki, la liga estaba estacionada alrededor del almacén en posiciones estratégicas. Claramente se suponía que debía parecer casual, pero también actuaría como una especie de exhibición de dominio. Podía sentir sus ojos aterrizar en él antes de esquivarlo en un intento de no revelar su conexión con él. Toga fue la más atrevida, le guiñó un ojo y le mostró una sonrisa con colmillos antes de retirarse a las sombras. Shigaraki estaba apoyado contra la pared, completamente ataviado con su vestimenta hecha a mano. «Así que eres Overhaul. Casi no creo que el chico te conozca, pero parece que es lo suficientemente inteligente como para valorar su vida». «Deku es nuestro nuevo miembro más prometedor», dijo Overhaul suavemente, «pero él no es el motivo por el que estamos aquí, ¿verdad? Tú eres el que envió a tu pequeño mono a hacer tus órdenes», dijo con voz ronca Shigaraki poniéndose un poco más erguido con irritación. «Entonces ¿por qué estamos aquí? Tengo un plan que cambiará el mundo, y realmente solo hay una cosa que puede interponerse en mi camino», dijo Overhaul. «Y eso es All for One». Izuku luchó por mantener su rostro impasible, tratando de alejar la confusión que lo atormentaba. Eso fue algo para analizar más tarde, especialmente con lo inmediata y dramática que fue la reacción de la liga. Shigaraki fue el más dramático de todos, su cuerpo entero se tensó visiblemente. «¿Y qué quieres de nosotros?». «Soporte», dijo Overhaul simplemente.
Planeo limpiar este mundo enfermo, y creo que realmente podría usarte a ti y a All For One para tu mayor potencial. ¿Puedes usarnos?, demandó Shigaraki. Su lenguaje corporal se volvió aún más errático. Como la atención estaba fuera de él, Izuku se inclinó, recogiendo una tabla desechada de algún proyecto abandonado. Has hecho grandes cosas, has ganado mucha tracción, dijo Overhaul. Pero eres limitado. Tienes a todas estas personas poderosas a mano, pero no tienes la experiencia para administrarlas de manera efectiva. Si sigues expandiéndote, solo colapsarás sobre sí mismo porque no tienes estructura objetivo. ¿Estás diciendo que deberíamos trabajar para ti, cerebro de pájaro?, Toga preguntó con disgusto. Hablará con Overhaul con respeto, dijo Chronostasis con severidad. ¿Por qué debemos respetarlo?, Magne demandó, blandiendo su imán. Siempre que la gente habla de limpiar el mundo, solo significa deshacerse de cualquiera que sea diferente. Bueno, tengo noticias para ti, cariño, soy diferente y estoy orgulloso. Ella avanzó para atacar, pero Izuku se paró frente a Overhaul como si lo defendiera, pero en realidad estaba mirando a Magni hacia abajo, recordándole las repetidas advertencias que le había dado. No tendría las manos manchadas de sangre de la liga. Shigaraki levantó una mano hacia Magne, deteniéndola antes de ordenarle a Chisaki, fuera. Se supone que eres el heredero de All For One, ¿verdad?, preguntó Chisaki, ladeando la cabeza. Lo que veo es un niño jugando a disfrazarse. Dije salga. Shigaraki se lanzó hacia adelante a ciegas, con las manos extendidas. Salió de su ataque de rabia cuando la tabla que Izuku había recogido antes se disolvió en su mano. Izuku hizo contacto visual con Shigaraki, castigando al otro hombre el tiempo suficiente para detener su rabieta. Cuando quedó claro que Shigaraki había terminado de atacar, Izuku dijo: claramente tenemos dos mentalidades diferentes. Si no queremos que esto termine en un derramamiento de sangre, sugeriría que dejemos las cosas como están por ahora, Overhaul. Podemos hablar con ellos de nuevo más tarde cuando hayan recuperado el sentido. Overhaul asintió y se rascó debajo de la máscara. Un día verás que necesitas dirección. Cuando llegue ese día, estaré esperando. Vamos, Deku, los demás están esperando. Chronostasis y Overhaul se alejaron, pero Izuku esperó solo unos momentos más, tomándose el tiempo para mostrarle a la liga un pulgar hacia arriba. Kips Corner Toga no sabía cuál era el trato de Shigaraki con todas las manos, solo sabía que su reacción era absolutamente divertida cuando faltaba una de ellas. Claro, Kurohiri los había reprendido por su irresponsabilidad un par de veces, pero eso solo significaba que tenían que ser aún más astutos. Así surgió el pasatiempo favorito de la liga, y de Dehan. Aquellos que no venían a la base tan a menudo no querían involucrarse a sí mismos, los cobardes, por lo que era principalmente una competencia entre Toga, Dabi y Duise. Tenían un recuento continuo de puntos, otorgados por la cantidad de manos escondidas y lo bueno que era su escondite. Kurohiri incluso los había aliviado desde que Shigaraki casi desintegra una de esas manos y aprendió a buscarlas con más cuidado. Sin embargo, hoy se retrasaron. Debemos ganarle a Overhaul en el almacén, estaba diciendo Kurohiri mientras preparaba la cena para la liga. Tenemos que dar una buena impresión. ¿Dónde las escondiste esta vez? Shigaraki rugió, destrozando la barra. ¿Dónde está papá? Los ojos de Toga se abrieron de par en par cuando hizo contacto visual con Dabi, diciendo: ¿escondes a tu padre? Dabi negó con la cabeza lentamente, y ambos ojos se posaron en Duise, quien parecía estar discutiendo consigo mismo. Nos va a matar esta vez, gimió Toga, retrocediendo. Nunca volveré a ver a mi Izuku. Encuéntralo ahora, siseó Dabi, comenzando a mirar a través de la barra a él mismo. Siguieron la pista mientras Shigaraki encontraba mano tras mano, hasta que los encontró a todos menos a padre. Era hora de irse cuando Dabi abrió el congelador desesperado por encontrar la mano perdida en el interior. Toga, atrapa, dijo, arrojándole el apéndice congelado a través de la habitación. La rubia apenas la atrapó, rápidamente la clavó en los desaliñados cojines del sofá. Oh Shiwi, creo que acabas de perder a mi padre, está aquí. Shigaraki irrumpió. No toques mis manos. Nunca lo haría, hizo un puchero Toga, entregándole a su padre.
Solo necesitas dejar de ser tan descuidado con tus cosas. Entonces, ¿por qué papá tiene tanto frío? Gruñó. Oh, ¿qué fue eso, Kurohige? Deberíamos habernos ido hace 5 minutos. Oh, mi cuchillo favorito me necesita. Toga se alejó corriendo, pretendiendo responder a Kurohige, quien resueltamente no decía nada. Se fueron sin más problemas, y esa noche Izuku pudo recuperar el sueño que había perdido la noche anterior. El presentimiento que había tenido los últimos días finalmente se había disipado y podía respirar con facilidad de nuevo. Mantuvo su rutina a la mañana siguiente, levantándose y entrenando temprano, a pesar de las burlas y burlas de los otros miembros de Shinya Saikai. Fue a la mitad de su entrenamiento cuando apareció Overhaul, llamándolo. Izuku bajó abruptamente sus mancuernas, sin importarle dónde estaba parado Mimic. Sí, señor. Ven conmigo, dijo Overhaul, haciéndole un gesto hacia adelante. Tengo una nueva tarea para ti. Siguiendo sin decir una palabra a Overhaul, la mente de Izuku corrió con las posibilidades. Una parte de él estaba convencida de que estaban detrás de él y lo estaban llevando a su ejecución. Es una pena que la liga de villanos sea de mente tan cerrada, pero algún día eso puede cambiar. Por ahora, necesito tratar contigo. Overhaul hizo una pausa, lo suficiente para que la presión arterial de Izuku se disparara exponencialmente. Nuestro fracaso en forjar una asociación con la liga no cambia el hecho de que te has comportado admirablemente y has demostrado tu valía en múltiples aspectos, Deku. Por eso, quería contarte un poco sobre los objetivos por los que estás luchando ahora. En ese momento, necesitó todo su entrenamiento para no romper el carácter. Con los ojos ligeramente más abiertos de lo habitual, Izuku lo siguió. Después de estar aquí por tan poco tiempo, Overhaul solo iba a darle las respuestas que estaba buscando. Overhaul lo condujo a la parte previamente prohibida del complejo, la parte que le habían advertido que no visitara bajo pena de muerte. A medida que se alejaban de los oídos que escuchaban, Overhaul dijo: cuando te conocí, sentí un espíritu afín. No creo en el destino, pero sabía que serías un instrumento para llevar mis planes a la práctica. ¿Sus planes, señor? Para librar al mundo de esta enfermedad que llamamos peculiaridades. Izuku quedó completamente sin palabras cuando Overhaul comenzó a explicar su plan, un plan que ya estaba en las etapas iniciales. Chisaki le había explicado sobre las drogas que estaban trabajando para fabricar, tanto para cancelar como para mejorar las peculiaridades. Izuku no lo hizo, no pudo responder al hecho de que algunas de estas drogas ya estaban en circulación. Su laboratorio era exactamente lo que cabría esperar del laboratorio de un científico loco, oscuro pero impecablemente limpio. Izuku escuchó con horror cómo Chisaki se jactaba de su creación que eliminó permanentemente las peculiaridades. Era una nueva creación y hasta ahora solo tenían 5 balas. Aparentemente, estos fueron significativamente más difíciles de producir. Izuku sabía que su mente debería haber estado corriendo con la existencia y posible aplicación de estas drogas, pero estaba aturdido, total y absolutamente aturdido. Tú, sin embargo, has sido mi inspiración últimamente, continuó Overhaul, dejando una de las balas que eliminaron las peculiaridades de forma permanente. Eres una prueba de que los caprichosos son más grandes que esta enfermedad. Me has dado una idea de por qué estamos luchando. Por eso, te estoy asignando para vigilar la clave de nuestro éxito. Siguió aturdido a Overhaul a una habitación diferente, solo observando inconscientemente la ruta. Chisaki empujó la puerta para abrirla, revelando una pequeña forma acurrucada en una cama. Era un niño. No podría haber sido mucho mayor que Kota Kirimi, pero se encogió cuando la puerta se abrió, el miedo era evidente en sus ojos escarlata. Ahora el cerebro de Izuku realmente hizo un cortocircuito. Sería más tarde cuando se dio cuenta de que sus brazos y piernas estaban envueltos en vendajes, y toda su presencia emanaba descuido. Verla así puso a Izuku más furioso que cualquier otra cosa antes. Su nombre es Eri, dijo Overhaul con facilidad, no es que eso sea importante. Ha intentado escapar un par de veces, y el no poder detenerla ha dejado a su cuidador anterior, indispuesto. Muerto, tradujo la mente de Izuku. A partir de mañana estarás a cargo de Eri, dijo Overhaul.
Solo asegúrate de que no te toque, su peculiaridad está particularmente enferma. Tomó algunas respiraciones profundas, pero cuando Izuku se animó a hablar con Overhaul, su voz era tranquila. Me siento honrado de tener un trabajo tan importante. ¿Te importa si me tomo el resto del día para hacer recados, tal vez prepararme para mi nueva asignación? Haz lo que tengas que hacer, Deku, dijo Overhaul, agitando la mano con desdén. Pero debes saber que, si bien me agradas, Eri es el centro de mis planes. Necesito que estés alerta. Si logra escapar, no hay un futuro mejor. Recuerda por qué luchas. Izuku sabía que era una amenaza de muerte apenas velada, pero no podía encontrar en sí mismo que le importara. Mirando hacia atrás a la niña por última vez, Izuku recordó exactamente por qué estaba luchando. Veré que la cuiden adecuadamente, dijo Izuku con frialdad, cada fibra de su protesta. No quería nada más que arrebatar a este niño y correr lo más lejos posible. Pero necesitaba ser inteligente, necesitaba controlar sus emociones o la vida de esta niña solo empeoraría. Espero ver sus resultados. Izuku miró la espalda del hombre que se retiraba antes de retirar lentamente las manos de los bolsillos, tratando de evitar que temblaran. Mantuvo la compostura todo el tiempo que le llevó salir del recinto. Una vez que estuvo seguro de que no lo estaban siguiendo, echó a correr, esquivando a los peatones al azar. Necesitaba informar. Necesitaba ver a Tsukauchi. Sus piernas lo llevaron a la comisaría, la mente completamente desconectada de su cuerpo. Necesitaba saber que rescatarían a Eri, necesitaba consuelo. Irrumpiendo a través de las puertas, asustó a algunos civiles, pero asustó a los oficiales aún más. Probablemente habría hecho una entrada ligeramente diferente si hubiera tenido toda su capacidad mental disponible. Saito saltó sobre el mostrador de recepción, con la mano en su arma. ¿Te descubrieron? ¿Vienen? Volveré a llamar. Ven aquí, Midoriya, le indicó Tamakawa, con el pelaje erizado. Nos aseguraremos de mantenerte a salvo. Tomando un momento para recuperar el aliento, Izuku explicó. Estoy bien, no me eché a perder. Necesito hablar con Tsukauchi. ¿Puedes esperar un rato? El detective está en una reunión en este momento y, es solo su amigo Yaji, y lo interrumpiría si estuviera en una reunión con el propio All Might. Saito se dirigió a la oficina del detective y abrió la puerta. Naomasa, tu hijo está aquí y está entrando en pánico. Inmediatamente hubo una pelea, e Izuku pudo escuchar, Midoriya. Lo siento Toshi, esto es importante. Las lágrimas que no se había dado cuenta estaban saliendo, y si fue iniciado por él o por Naomasa, nadie lo sabía, pero se estaban abrazando con fuerza. Midoriya, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien. No me lastimaron, pero hay una niña y, cálmate, Midoriya, toma un respiro, dijo Tsukauchi, alejándose y colocando sus manos sobre los hombros de Izuku. ¿Qué está pasando? Izuku hizo lo que le ordenó Tsukauchi, calmando su respiración. Mientras se estaba calmando, una figura alta y demacrada salió de la oficina del detective. Su respiración tartamudeaba en su pecho y podría haber jurado que su corazón se detuvo por un momento. Conocía a este hombre, a este espantapájaros que acechaba sus pesadillas, y el pánico se apoderó de él. Oh, Naomasa, ¿es este el joven que has mencionado? All Might, o Yaji, aparentemente, extendió una mano. Es un placer conocerte, joven Midoriya. Una parte de él quería sucumbir al pánico que lo oprimía. La parte agotada y emocional de él estaba gritando que era inadecuado, que All Might solo vendría y desmantelaría este sueño también. No podía respirar muy bien, pero si se quitaba la máscara, All Might lo vería y le recordaría al detective Tsukauchi y a toda la estación que él era un Deku inútil, sin peculiaridades y que realmente no tenía lugar para estar aquí. Soma, lleva a Midoriya a la sala de descanso, dijo Tsukauchi con autoridad. Toshi, lo siento, pero tengo que ocuparme de esto. Podemos ponernos al día en otro momento. Si hay algo que pueda hacer, Naomasa, solo, gracias, Toshi, pero necesito manejar esto solo, dijo Tsukauchi, dejando salir a su amigo antes de lanzarse a la sala de descanso. Encontró a Izuku rodeado de policías preocupados.
Ya parecía más tranquilo, aunque sus ojos miraban alrededor erráticamente y sus manos se abrían y cerraban periódicamente. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó Tsukauchi, posándose precariamente en la mesa, cerca, pero no demasiado cerca del niño. No estás herido, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza. Estoy bien, solo, es mucho. Tenemos que actuar antes de lo que pensamos. Chisaki quiere limpiar el mundo y erradicar las peculiaridades por completo. Hizo una pausa, esperando que los jadeos alrededor de la habitación se apagaran. La peor parte es que Chisaki tiene los medios. Ha desarrollado una serie de drogas, una que mejora temporalmente las peculiaridades, una que las elimina temporalmente, y acaba de descubrir cómo producir una droga que eliminará permanentemente las peculiaridades. ¿Cómo? Sasaki respiró. No sé los detalles, pero está usando a una niña, dijo Izuku, cerrando los ojos con fuerza. Algo acerca de su peculiaridad hace posible que se fabriquen estas drogas. Debemos tener cuidado con cómo procedemos, me niego a dejar que Eri esté más traumatizada de lo que ya está. Escuché el plan de Sir Nicteye hasta ahora, y lo único lo que va a hacer es matar gente. Asegúrate de que todos obtengan la información y la capacitación que necesitan. Por favor, deja que Saito golpee a alguien en la garganta. Eso definitivamente suena como una parte importante del plan de pequeño Midoriya, intervino Saito. Pero también ten cuidado. Haré todo lo que pueda para proteger a Eri, la mantendré a salvo hasta que podamos rescatarla, dijo Izuku, emanando determinación. Se quedó un rato más, informándoles sobre toda la información que se le ocurriera. Una vez hecho esto, se puso al día con los oficiales y escuchó sus últimas historias. Pero su hora de marcharse se acercaba rápidamente. Antes de irse, tuvo que decir una última cosa. Se detuvo en la puerta de la oficina del detective Kimura y llamó suavemente a la puerta. Ella miró hacia arriba. ¿Puedo ayudarte, Midoriya? Con dedos temblorosos, sacó una carta de la riñonera. Sé que cualquiera estaría feliz de hacer esto por mí, pero ¿podrías dárselo a mi mamá y hacerle saber que estoy bien? Creo que podría significar más ya que también eres mamá. Absolutamente, Midoriya. Estaría feliz de hacer eso por ti. Ella lo miró, sus ojos escudriñando su alma. ¿Es eso todo lo que quieres de mí? No. Izuku respiró hondo. ¿Cómo? Quiero decir, escuchaste allí que soy responsable de cuidar a Eri. Es tan pequeña y ya ha sido herida tanto. ¿Cómo la cuido? ¿Cómo va a confiar en mí? El hecho de que estés preocupado y dispuesto a intentarlo significa que estarás bien, dijo Kimura con una sonrisa. Nunca habrá padres perfectos, pero los niños solo necesitan a alguien que se preocupe por ellos lo suficiente como para actuar en consecuencia. Los niños pueden darse cuenta cuando eres genuino. Puede tomar algo de tiempo, pero Eri verá la diferencia entre tú y los bastardos que lastimarla. Eso tiene sentido, dijo Izuku, asintiendo. Gracias. Kimura vio al chico irse, sacudiendo lentamente la cabeza. No sé dónde lo encontró Naomasa, pero ese niño está destinado a grandes cosas. Kips Corner Izuku se estaba preparando para irse cuando Saito lo detuvo, con los brazos llenos de bolsas. Espera, pequeña Midoriya, todavía no puedes irte. ¿Está todo bien? Izuku hizo una pausa, confundido y un poco preocupado. Pensé que tenía más tiempo antes de tener que malcriar a tus hijos. No recibí la advertencia que hubiera preferido, pero te perdonaré esta vez. ¿Qué? Estoy seguro de que Eri tiene ropa y cosas, pero parece que necesita jugar, disfrutar de ser una niña. Aquí. Ella arrojó la bolsa a Izuku. Estos eran para mi futuro hijo. Saito, tengo 16. Protestó Izuku. Pequeño Midoriya, te apoyaré en las buenas y en las malas, dijo Saito seriamente, y haré lo que sea necesario para ser la madrina de tus hijos. Aceptó vacilante la bolsa, mirando dentro. Estaba lleno hasta los topes de juegos de mesa, juegos de cartas y cosas por el estilo. Saito blandió con orgullo una baraja de cartas. Los modifiqué yo mismo. Eran solo cartas con figuras de héroes, pero ahora es específicamente para jugar a Old Maid. Yo lo llamo Old Flammy.
extendió las cartas en abanico, señalando la que claramente había sido apartada como la vieja solterona, enmarcando la cara ceñuda de Endeavor. Izuku se echó a reír. Necesito mostrárselo a Shoto, son increíbles. En voz baja, Saito murmuró. Oh, debería hacer un juego para él. Si le agrado a Todoroki, me ayudará a convencer a Midoriya de que debería ser la madrina. Se escuchó un fuerte graznido al otro lado de la estación. Sasaki, cargando una bolsa que parecía estar llena de animales de peluche, gritó. Primero pensé en esto, deja de robarme el trueno. Estamos en la misma competencia que Naomasa. Haré lo que sea necesario. Los dos oficiales comenzaron a pelear en serio, e Izuku solo pudo mirar consternado. ¿Por qué tenías todas estas cosas en el trabajo? El día siguiente fue la primera vez que Izuku se desvió de su rutina desde que llegó al Shibuya Saikai. Se levantó al mismo tiempo, pero redujo su tiempo de entrenamiento a la mitad, gastando su exceso de tiempo preparando el desayuno. Era lo suficientemente temprano como para que no hubiera nadie más cerca de la cocina, por lo que tuvo tiempo para hacer panqueques y limpiar cualquier evidencia de tal actividad. Una parte de él sentía que hacer panqueques en un complejo de yakuza estaba fundamentalmente mal. Antes de ser asignado a esta misión encubierta, Izuku nunca había pensado mucho en lo que comía la yakuza. Supuso que los imaginaba viviendo del crimen y el despecho. Cubriendo los panqueques con bayas, Izuku se aventuró a través del recinto hasta la habitación de Eri. Había elegido los juegos y juguetes de tamaño más manejable para llevar con él hoy. No sabía qué esperar de Eri. Su experiencia con los niños estaba bastante limitada a Kimiko y Kota, y dudaba que Eri se pareciera a cualquiera de ellos. El trauma a largo plazo que tuvo que soportar fue inimaginable. Su charla con el detective Kimura fue útil, pero todavía sentía que iba a ciegas. Eri aparentemente se despertó bastante temprano. Chronostasis le había dado un cronograma aproximado de cómo eran los días de Eri con los pocos cuidadores anteriores. No habían hecho una mierda por ella. No había tenido ningún tipo de educación por un tiempo, y no jugaban con ella, solo le empujaban más juguetes. Solo pensar en eso hizo hervir la sangre de Izuku. Afortunadamente, había memorizado el camino a su dormitorio, usando el pasadizo secreto. Si hubiera tenido que interactuar con cualquiera de esos idiotas hoy, sería difícil no estrangular a uno de ellos por lo que le habían hecho a Eri. Los panqueques parecían una oferta increíblemente pobre, pero era lo único en lo que Izuku podía pensar. Tendría que hacerlo. Eri ya estaba despierta, y sus ojos escarlata lo miraban con inquietud. Cuando él entró, ella se encorvó sobre sí misma, haciéndose lo más pequeña posible. Tomando sus reacciones en serio, Izuku hizo una pausa, dejando con cuidado el plato de panqueques. Deliberó un momento antes de levantarse lentamente y quitarse la máscara médica. Su entrenador de actuación le habría gritado, se suponía que la máscara era una parte central de Deku. Pero no podía ser Deku con esta niña, al menos no del todo. Mi nombre es Deku, estoy aquí para ser tu nuevo cuidador, dijo Izuku lentamente, asegurándose de sonreírle. Tu nombre es Eri, ¿verdad? Es un gusto conocerte. ¿Tienes hambre? Hice panqueques. Definitivamente parecía interesada, pero parecía más confundida que cualquier otra cosa. ¿Me compraste panqueques? No, los hice para ti. Y yo también, los dos necesitamos comer, ¿verdad? Izuku miró alrededor de la habitación y vio una mesa del tamaño de un niño que probablemente se usaba para colorear o algo por el estilo. ¿Estás de acuerdo con eso? Eri asintió lentamente. Ella lo siguió hasta la mesa, pero pareció sorprendida cuando se sentó frente a ella, con las rodillas elevadas sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, la voz temblaba levemente. Vamos a desayunar juntos, sería de mala educación no comer en la misma mesa. Sin embargo, puede que me quede atrapado en esta silla. Eri no pudo evitar mirar, e Izuku hizo todo lo posible para continuar como si así fuera como se suponía que debía ser, porque, bueno, así era como se suponía que debían ser las cosas. Recordó cada comida con su mamá, la calidez compartida entre ellos a pesar de que solo eran dos. Trató de imitar eso, darle a Eri la misma sensación de plenitud. Ella estaba callada, pero su entusiasmo por la comida era obvio.
Eri estaba casi asustada de hablar, pero poco a poco estaba sintiendo más curiosidad por él. Durante el desayuno ella no había dicho mucho de nada, pero cuando él se levantó para ir a lavar los platos, ella dijo: «Gracias por los panqueques, señor Deku». «Solo Deku está bien, Eri. Regresaré pronto». Era cuestión de minutos lavar los platos y correr a su habitación para agarrar algunos juegos, juguetes y libros selectos para ella. Ella lo estaba esperando, pero aún se estremeció cuando se abrió la puerta. Aparte de eso, ella estaba tan callada y quieta como antes. Entonces él haría la mayor parte del discurso. Eso estaba bien, se había estado preparando para esto toda su vida. «No conozco tu horario. Sé que probablemente puedas cuidarte mayormente, pero ¿qué necesitas hacer? ¿Te has cepillado los dientes? ¿Necesitas cambiarte de ropa o cepillarte el pelo?» Izuku sintió que se le encogía el estómago cuando ella parpadeó. «Empecemos de nuevo. ¿Cómo son normalmente tus días?» Depende. Por lo general despertar y cereales, y entonces el que está cuidando de mí se enciende el televisor, a veces me dicen que jugar. Si él me quiere probar, tengo que tomar un baño, y luego ve al laboratorio». Izuku apretó las manos con tanta fuerza que podría haberle hecho sangre. Luchó por mantener la compostura, sonriéndole una vez más. «Bueno, vamos a hacer las cosas un poco diferente. ¿Te parece bien?» «¿Diferente cómo?» «Bueno», dijo Izuku, sacando un cuaderno y un lápiz, «podemos decidir eso juntos. Vamos a tener lecciones todos los días, como lectura, escritura, matemáticas y tal vez algún control de peculiaridades, pero, no», protestó ella, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No puedo, mi peculiaridad es realmente peligrosa, señor Deku, no quiero lastimarlo. Espera Eri, respira por mí. ¿Puedes mirarme? Bien. Dijiste que no querías lastimarme con tu peculiaridad, ¿verdad? ¿Que es peligroso? Por eso necesito ayudarte». Él miró su cuerno, había visto estudios de características físicas similares, probablemente era una especie de reserva de poder de su peculiaridad. Era peligroso, especialmente teniendo en cuenta lo grande que era el cuerno en ese momento. «Esto es un secreto, pero en realidad soy un especialista en peculiaridades. Entre otras cosas. ¿Un especialista en peculiaridades?» «Sí, ayudo a mucha gente con sus peculiaridades», dijo Izuku para tranquilizarlo. Estaba mintiendo, por supuesto. Le quedaban algunos semestres antes de que pudiera convertirse en un consejero de peculiaridades con licencia, pero ella no necesitaba saber eso. «Pero puedo ayudarte a aprender a controlar el tuyo para que ya no tengas que estar tan asustado. Pero si quieres, podemos esperar unos días antes de comenzar con eso, solo acostúmbrate primero a los demás. Por ahora, ¿por qué no te vas a cepillar los dientes?» Al parecer aliviada por la dirección, Eri se deslizó hacia el baño para hacer lo que le dijeron. Izuku se dispuso a limpiar el desayuno, tratando de formular un plan de aquí en adelante. Es de esperar que este arreglo no sea a largo plazo, pero es posible que todavía estén esperando un tiempo. Basándose en sus interacciones con Sir Nicteye, el héroe podría tardar un tiempo en formular un plan que no resultara en cantidades masivas de muerte. El tiempo que tuviera como cuidador de Eri aquí probablemente no sería suficiente para hacer cambios drásticos o impactos en su vida, pero Izuku esperaba que la ayudara a adaptarse a la vida fuera del Shinya Saikai. Cuando salió del baño contiguo, Izuku salió de los pensamientos que rápidamente se estaban descontrolando. Después de esto, juró que tomaría algún tipo de clase de desarrollo infantil, o incluso simplemente una clase de crianza de niños, porque los niños seguían invadiendo su vida de una forma u otra. ¿Alguien te ha enseñado a leer o escribir antes?, preguntó, esperando desesperadamente que ella no se diera cuenta de lo nervioso e inseguro que estaba. No sabía nada sobre enseñar a un niño, pero podía manejar algo simple, ¿verdad? Sacudió la cabeza con la misma solemnidad que antes, pero había una luz en sus ojos que no estaba allí antes, una chispa de interés. La instó a sentarse antes de sacar una hoja de papel y un lápiz, escribiendo cuidadosamente 2 caracteres que había visto en un gráfico en el laboratorio de Overhaul. Cuando terminó, se lo mostró. ¿Sabes lo que dice esto? No. Es tu nombre. Dice, Eri.
¿Quieres aprender a escribirlo? ¿Yo, de verdad puedo escribir eso? Preguntó, a partes iguales de emoción y duda. Sé que puedes, dijo cálidamente Izuku. Es un buen lugar para comenzar, todos deberían saber cómo escribir su propio nombre. Pasó lo que probablemente fueron unas pocas horas, enseñándole a Eri a escribir su nombre, mirándola copiar cuidadosamente cada trazo en crayón rosa. La primera vez que lo logró sin que él la ayudara, no sonrió como él esperaba, pero abrazó el papel contra su pecho, con los ojos llorosos un poco. Llegó la hora del almuerzo e Izuku hizo todo lo posible para hacer un lindo bento para ella. Las bolas de arroz estaban un poco deformadas y la salchicha que cortó se veía un poco fuera de lugar. Su madre se habría sentido avergonzada. Pero Eri se veía apagada, pero emocionada de todos modos. No estaba cansada después del almuerzo, y cuando Izuku mencionó el tiempo de juego, Eri lo miró parpadeando. ¿Qué quieres decir con tiempo de juego? Ante esa pregunta, Izuku estaba bastante seguro de que su mente hizo un cortocircuito. Eri estaba acostumbrada a que le dijeran que jugara, pero siempre tenía demasiado miedo para ser demasiado ruidosa o ruidosa. Ella no sabía lo que implicaba jugar. La explicación que balbuceó fue verdaderamente abismal, pero pudo guiarla a través de algunos de los juegos que recordaba cuando era niño. Cortó las partes que Kacchan había contribuido, como golpear e insultar a tu compañero de juegos. Eri parecía sorprendido de que Izuku no solo se quedara con ella todo el día, sino que actuara como si quisiera estar allí. Fue después de que se bañó y se cepilló los dientes que Izuku se cepilló el cabello alborotado lo más suavemente posible. «Señor Deku», preguntó ella vacilante. «Puedes llamarme simplemente Deku», le recordó Izuku una vez más a la ligera. «¿Qué pasa, Eri? ¿Por qué eres tan amable conmigo?» «Soy una chica mala, solo hago que la gente se lastime», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Soy amable con Eri porque es mi amiga», dijo Izuku, permitiendo que sus instintos se hicieran cargo. «Al menos, espero que podamos ser amigos. Pero creo que eres amable y dulce, y una persona divertida». Izuku no quería nada más que robarla en ese mismo momento, esconderla donde Chisaki nunca la encontraría. Quería decirle que era un buen tipo que la mantendría a salvo para siempre. Pero no pudo. Por ahora, todo lo que podía hacer era leer sus cuentos antes de dormir hasta que su voz cediera y rezar a quien quiera que la escuchara para que tuviera sueños agradables esa noche. Aproximadamente pasó una semana con esta nueva rutina, y cada día Eri parecía un poco menos vacilante, un poco más confiada. Una noche en particular, finalmente había reunido el coraje para pedir más historias, e Izuku no podía negarla. Ella ya estaba dormida cuando él salió de su habitación, colocando su máscara en su lugar. Quería volver a su habitación sin interactuar con nadie. No estaba muy seguro de su capacidad para evitar agredir a un miembro de Shinya Saikai en ese momento. Sin embargo, no estaba destinado a hacerlo. En su camino no solo lo detuvieron, sino que fue el propio Overhaul. «Deku, perfecto. Solo te estábamos buscando», dijo Overhaul, sonando más satisfecho consigo mismo de lo que Izuku se sentía cómodo. «Oh. Hubo un incidente relacionado con uno de nuestros traficantes de drogas normales, por lo que no podrá hacer un parto importante. Cronostasis y yo requerimos a Eri durante la mayor parte del día de mañana, así que eres el candidato perfecto para el trabajo». «Como desees», dijo Izuku, inclinándose levemente. «¿Cuándo y dónde está sucediendo esto?» Cronostasis se unió a ellos en el pasillo entonces, justo cuando Chisaki le estaba dando a Izuku los detalles antes de alejarse, totalmente satisfecho con el reino que estaba construyendo a partir del sufrimiento de un niño. Sin embargo, cuando Chisaki se fue, Crono se quedó. Aunque Izuku no podía ver sus ojos, sintió que lo perforaban. «Sé que Overhaul confía en ti, pero te estaré observando, Deku. Cuando demuestres que eres indigno, estaré esperando para asegurar tu destino». Un escalofrío recorrió la espalda de Izuku ante la amenaza. Nunca había visto a Crono en acción, pero si era el segundo al mando de Overhaul, no era una broma. Pero Deku no se dejaría intimidar. Agarrando el mango de su espada, se encontró con la mirada fija de Crono. «Puedes intentarlo». Su falsa confianza lo llevó a su habitación, donde Izuku se disolvió rápidamente en pánico.
Kids Corner. Los ojos de Eri estaban muy abiertos y suplicantes. Solo uno más. Pero tu hora de dormir fue hace media hora, ya leímos todos los libros, dijo Izuku, sabiendo que ya era una batalla perdida. Oh. Eri se marchitó un poco. Lo siento, no debería haber, bueno, yo tampoco puedo dormir todavía, mintió Izuku. ¿Quieres a Cenicienta o Momotaro? A millas de distancia, Kota estaba encima de su cama, vistiendo su pijama y su sombrero. Ya había agotado a la mayoría de los gatos salvajes, la mayoría ya dormidos. Niño, solo vete a dormir, te lo suplicamos, gimió Pixiebot. Soy demasiado joven para pelear con un niño. Tus cuentos para dormir apestan, dijo Kota, sacando la lengua. No quiero escuchar más héroes estúpidos o peculiaridades. Quiero historias sobre oficiales de policía, como Midoriya. Mientras tanto, Kimiko dormía tranquilamente. Fin de la parte 8. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.